cómo lo vio, cómo lo está viendo? Estamos todos muy impresionados. Sí, yo ante estos casos cuando me toca participar o cuando me piden opinión suelo ser bastante cauto. O sea, está muy en los inicios de la investigación y hay mucho camino por desandar. Fundamentalmente se tiene que hacer policía científica con respecto al lugar del hecho y las autopsias también. Yo igualmente creo que de alguna manera posiblemente directa, más que indirecta, acá lo que socava es la salud mental de la mujer, que hay que ver hasta qué punto influenció en su accionar. Claro. Es muy posible que esa sea la hipótesis que tengas más apuestas hoy por hoy, pero es muy prematuro afirmarlo. Hay que hacer todo lo que es, digamos, la psicocriminogénesis, como ¿Qué conocemos los significa psiquiatras eso? forenses. Y es el por qué, el cómo, o sea, la película entera, no solo la foto. O sea, cuál fue el motivo, o sea, si fue un motivo planeado que no parece serlo, o si fue porque era una persona que tenía alteradas sus facultades mentales. Y acá también talla, una vez más, lamentablemente, la ley de salud mental. Claro. Ahora, perdón. Pero Sí, Martín, dale. No, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Pensando, lo escuchaba y pensaba, ese brote, esa alteración que sufrió la mujer, o en el caso de que se determine como parece que fue quien los mató, no necesariamente ella tenía la intención de matarlos, tuvo ese brote con ese accionar y podría haber tenido otro. lo que pasa es que para responder esa pregunta, que es bastante compleja y requiere mucho análisis, hay que saber a dónde estábamos parados. O sea, si esta mujer era portadora de un padecimiento mental, como le dicen ahora, cuál era su diagnóstico, Claro. cuál era la medicación que tomaba o que debía tomar. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Puede ser una mujer que, supongamos, ¿no? Un caso homólogo, hipótesis. Claro, despersonalicémoslo. Claro, para hacerlo más dinámico, pues si no es como muy difícil pasar horas. Corrámonos del caso, a ver, ¿por qué alguien con Claro. problemas mentales es capaz de matar a sus hijos en principio? Sí, pero yo te puedo dar un ejemplo y un contraejemplo. Un ejemplo sería, esta mujer supongamos que padecía delirios. Un delirio es una idea que condiciona la conducta, que es producto de un juicio desviado y que es irreductible. Por más que vos le digas lo que le digas, no la vas a convencer de hacer otra cosa de lo que ella está convencida. Puede ser que tenía delirios paranoides con su familia, nunca fueron tratados o fueron tratados incorrectamente. Esos delirios fueron escalando en magnitud y el desenlace fue este. Hipótesis 1. Hipótesis 2, tenía el mismo cuadro, estaba medicada o mal medicada o suspendió la medicación y el delirio se adueñó de la situación. Por otro lado, el contraejemplo, ¿cuál sería? A mí me tocó personalmente participar en el caso de Fernando Farré, Sí. el femicida Sí. de su esposa. Y no tenía ninguna patología mental. Y fuimos 6 psiquiatras forenses los que lo estuvimos analizando. Y lo condenaron a perpetua. Y fue algo frío, premeditado y demás. ¿Qué quiero decir con esto? No digo que este sea el caso, pero digo que se dan los dos extremos. Sí, Que claro. para llegar a una conclusión contundente y respaldada científicamente hay mucho por desandar. O sea, ni siquiera se hicieron las autopsias. Son todos trascendidos, entiendo que extraoficiales. Entiendo, Entonces- entiendo la cautela. Le quiero preguntar por esto que contaba Nico, la carta. ¿Puede ayudar a resolver el caso o a entender qué pasó? Hay que ver en qué términos está escrita. Hay que ver si realmente fue escrita en ese momento o fue algo anterior, que entiendo que no se sabe por hoy. Claro, No se Como sabe. para no se si sabe. fue algo planeado. Bueno, entonces, ok, es un indicio, suma para la hipótesis esa, pero faltan un montón de condimentos que le hagan tener peso propio para poder, a partir de ahí, hacer una línea de deducción. Si no, son todos islotes que no, hoy por hoy no tienen conexión posible. Y de vuelta, a ver, sacándolo, despersonalizándolo de este caso, en todas las hipótesis que usted mencionó, ¿hay alertas anteriores? Sí, Puede ser menores, obviamente esto el tema es que puede haber alertas, lo que pasa es que hay que saber verlas. Claro. Y para eso
hay que tener en claro cuál es el diagnóstico, porque por ahí los que estamos en la especialidad sí nos damos cuenta. Claro. Es lo mismo que ustedes, capaz que en un golpe de vista se dan cuenta si esto es una buena editorial o no, y a nosotros nos lleva 6 horas los que no estamos en eso. Hay que ver cuál es el diagnóstico, a ver si estaba en tratamiento psiquiátrico, si el psiquiatra se lo comentó a la familia, los riesgos que podía llegar a tener esto. Ante un aumento, suspensión o sobredosificación de la medicación, que también es algo que hay que evaluar. ¿Eso es tan sensible, o sea, por suspender la medicación que se está tomando no sé cuánto O tiempo? O sobremedicar algo. sobremedicar O o, mal incluso medicar. o incluso cambiar la medicación, ¿no? ¿Es así? Y para que se nos vea, por ejemplo, para hacer un caso bien claro, una esquizofrenia, que todos más o menos entienden lo que es, la mayoría lo homologa con que son personas inimputables, que no se les puede aplicar una pena. Y eso no es así, en tanto y en cuanto esa persona esté compensada psiquiátricamente. Si está descompensada, es inimputable. Si está compensada, es imputable. Son enfermedades que no tienen cura, se habla de compensación o descompensación. Por eso yo al principio, cuando yo entiendo, o sea, todas las dudas que esto genera, pero hay mucho por desenhebrar todavía, como para poder decir, sí, fue la mujer presa de un delirio celotípico, lo mató y fue un brote y se terminó. O sea, el abanico es gigantesco. Yo creo que el primer paso... Y se puede reconstruir, a pesar de que... Sí, Sí, se es puede. más, hay casos en los cuales se utiliza, no sería, pero para que se den una idea a lo que tomamos mano los peritos psiquiatras en algunas ocasiones, autopsias psicológicas. A mí me tocó participar en casos en los cuales, es un caso con el caso de Junior Benítez, que ahora se está investigando a ver si le instigó a suicidarse a la pareja. Bueno, a esa mujer se le va a hacer una autopsia psicológica para ver si era permeable a la presión que le ejercía este hombre como para suicidarse bajo su influencia. Entonces, el plexo probatorio termina siendo gigantesco. La complejidad, si las cosas se hacen a fondo, muchas veces es bastante interesante. Y lamentablemente los tiempos no siempre acompasan. Uno tiene la avidez por saber o por entender o decir, bueno, ¿cómo es la mente de una persona que hace esto, que mata a sus hijos? Y bueno, pasa. Usted hablaba de las señales que se pueden haber visto antes. ¿Quién las tiene que ver esas señales? ¿La familia? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Quién? Y en primer medida, si estamos hablando de un cuadro psiquiátrico, un psiquiatra. El paso siguiente es llamar a la familia y díganle, miren. Perdón la situación es pregunta, esta. perdón la pregunta. ¿No puede no verla el psiquiatra, la señal? Y no debería no verla. Llamar cuando son casos de riesgo, y acá otra vez estamos, yo no quiero entrar porque después me dicen que yo No. pero Habla en general. hay que citar a la familia y decirle, mire, el cuadro es este, puede pasar esto, esto y esto. ¿Quién se va a ocupar que tome la medicación? Si se descompensa o si no la toma, tiene que llamar a una ambulancia. Y ahí empieza todo el problema que ya todos ustedes conocen, De la ley de con el salud famoso mental. tema de las internaciones. Entonces ahí se entra en un loop que es más azaroso que otra cosa. Porque nadie quiere internar, porque no hay lugares de internación, porque bueno, está todo atestado. Ya se sabe cómo funciona. Todo lo que dijeron que iban a Pero hacer es no se importante hizo, que no lo se diga. hizo. Nadie se quiere internar, no hay lugares de internación y los que hay están llenos. Y los que son por consumo problemático de sustancias, peor aún. Eso lo generó la ley de salud mental. Sí, lo generó. Y es más, no voy a dar el nombre de la institución para no generar problemas, pero están tan atestados que hay veces que los pacientes se escapan y ni los van a buscar. Hacen alta por abandono y se fue. Pero hay una persona que está psicótica. Entonces, esa es la realidad. O a veces no hay medicación, o dicen, no, vamos a poner las casas de camino intermedio. ¿A dónde están las casas de camino intermedio? Nunca aparecieron. Muchas gracias por el testimonio, muy valioso. Muchas gracias, doctor.